Si os parece, vamos a dar comienzo a la charla porque hay muchas cuestiones que os tengo que explicar y que tienen que ver sobre todo con algunos resultados de algunas investigaciones que hemos llevado a cabo en nuestra universidad. Me presentaré, yo me llamo Miguel Ángel Prats, soy profesor de Tecnología Educativa en Blanquerna, en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, y en estos últimos años nuestras investigaciones sobre todo se han centrado mucho no tanto en cuestiones tecnológicas, sino en cuestiones que tienen mucho más que ver, mucho más relacionadas con la preocupación que muchos de vosotros creo que tenéis en estos momentos en los centros, que es la gestión del cambio. Y me gustaría hablar de ello porque creo que es la gran preocupación que los que estáis aquí en la sala de alguna manera tenéis en los centros como coordinadores TAC o coordinadores TIC bueno, del día a día, que es la resistencia al cambio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os voy a dar algunas pistas, que tienen que ver sobre todo para ayudar, para impulsar y para promover de alguna manera el tema de la innovación. Y digo la innovación en general, tanto si hay TIC como si no hay TIC, tanto si hay TIC como si no hay TIC. Porque creo que es importante que también veáis cómo está la tropa, para que podáis entender un poco que todo el mundillo que está ahí detrás, que ahora los stands bueno, pues están cerrando y tal, ¿no? Todo este mundo que hay ahí detrás es altamente difícil que entre, no que entre en las escuelas, pero hay gente que le es muy difícil todo este tema, Es altamente complicado, no es fácil. Lo único que quiero que veáis es que les estamos pidiendo a los profesores una serie de dificultades que tienen que ver sobre todo con el cambio, Y el cambio no pasa de un día a otro. No va de un día a otro, ¿de acuerdo? Os voy a explicar algunas cuestiones que tienen mucho más que ver con el funcionamiento también de nuestro propio cerebro, y creo que de alguna manera lo vais también a entender. Bueno, para empezar, en primer lugar, sobre todo agradecerlo, ¿no? Séneca tenía una cita en latín que decía: nunca serás agradecido si no lo haces desde el principio. Nunc quaeris gratus nisi statimes, que significa nunca serás agradecido si lo haces desde el principio. Por lo tanto, gracias también a los responsables del Campus PEDI para invitarme a que de alguna manera podamos compartir, vuelvo a repetir, algunas de las cuestiones que hemos investigado y estamos trabajando con algunas de las escuelas. Yo he tenido la suerte en su momento también de ver exactamente qué es lo que ha sucedido, sobre todo en el desarrollo de la introducción del proyecto Educat 2.0, en Cataluña Educat 1.1, y hemos visto muchas cosas, algunas buenas, otras malas, otras muy malas, y por lo tanto ahí hemos observado, pues bueno, hemos visto mucho campo, y este campo es lo que de alguna manera os vengo a compartir, más que nada eso, y después si queréis abrimos un torneo de debate y lo compartimos. Bueno, ¿qué os he preparado? Os he preparado 5 puntos. Seré muy rápido en algunas cuestiones, seré muy rápido en otras. Intentaré detenerme un poco porque creo que algunas necesitan que lo tengamos con cuidado, que tengamos que reflexionar con cuidado. ¿Qué es lo siguiente? En primer lugar, unas previas antes de entrar en materia, unas primeras consideraciones generales. En segundo lugar, yo creo que vuestros compañeros, porque los que estáis aquí, yo creo que no hace falta que os convenzcan les completamente convencidos. Algunos quizás se están centrando en el tema, pero los que están en la escuela quizás son los más resistentes. Y los que están en el día a día, bueno, ¿por qué no lo ven? La ventaja de tener un iPad. Bueno, hay mucha tarea. Y con palabras no se convence. Os lo aseguro. Con palabras no se convence. ¿Vale? Bueno, ya lo veremos, pero en cualquier caso creo que es esencial, sobre todo, una etapa en la escuela que tiene que pasar toda la escuela, que es el periodo de sensibilización. Y
Y el periodo de sensibilización tiene que ver sobre todo con el contexto sociotecnológico actual. Si nuestros profesores no entienden en qué momento estamos, en qué contexto vivimos, tenemos un serio problema. Y por lo tanto, es importante comprender y ayudarnos a que comprendan exactamente en qué momento estamos viviendo, en qué momento de aprendizaje estamos viviendo. No solo nuestros profesores, sino también los alumnos. ¿De acuerdo? Ya hablaremos alrededor de estos temas. En tercer lugar, quiero daros algunos principios sobre imaginación, creatividad y gestión del cambio. Porque creo que es importante también ver exactamente qué ocurre cuando hablamos de gestión del cambio. ¿Cómo se gestiona el cambio? ¿De qué manera? Hay algunos autores, hay incluso algunas experiencias, y creo que es importante ver cómo y de qué manera se gestiona el cambio. Si os tuviera que poner un principio, el cambio se gestiona con el ejemplo. Primero de ellos. Si vuestros equipos directivos no están puestos en el tema, os aseguro que tenéis un verdadero problema. Y gordo, además. Por mucho que vosotros estéis en 500.000 jornadas, si el director o la directora de la escuela esto no lo ve claro, la escuela no andará. Porque es un tema de raíz. El equipo directivo es quien gobierna la escuela. Y es el ejemplo. El ejemplo lo es todo. Si vosotros no sois ejemplares, el principio de gestión del cambio se pierde. De entrada se pierde. El ejemplo lo es todo. Por lo tanto, si esperáis que a vosotros las cosas os salen mal, no pasa nada. Si a vosotros cuando las cosas os salen mal estáis tranquilos, de alguna manera lo que daréis será tranquilidad a vuestros compañeros. Por lo tanto, de alguna forma, estas cosas también se tienen que sistematizar, se tienen que hablar, Pero para empezar, el equipo directivo es clave, os lo aseguro. El equipo directivo es clave. Por lo tanto, no se trata a veces de convencer a los profesores, no se trata tampoco de ir apretando a los compañeros, sino de trabajar con el equipo directivo. Y muchas veces es el propio equipo directivo quien tiene que explicar estas cuestiones, no el profesor TIC de turno. Y muchas veces presenta la plataforma en la escuela es el profesor TIC de turno. Pues mal, tiene que ser el director. No el profesor TIC de turno, el director tiene que serlo. Él es quien da ejemplo, porque los demás que están sentados lo primero que dicen, hostia, se ha puesto el director. Lo está explicando él, no lo explica el profe TIC. ¿Y esto es clave? ¿Sí? Bueno. Procesos de innovación y 10 principios para innovar pedagógicamente en su contenido. Bueno, previas antes de entrar en materia. Bueno, os he puesto esta diapositiva, es una diapositiva que a mí me gusta mucho, en particular. Otra cosa, porque veo que algunos estáis tomando nota, haced las diapositivas que queráis y las fotos que queráis. La presentación la vais a tener, porque yo lo voy a la organización, la vais a tener colgada, por lo tanto, no padezcáis por las diapos. Bueno, esta diapo a mí me gusta mucho por varias razones. La primera, porque hay una cuestión que yo creo que es importante tener presente, tanto si nos gusta como si no nos gusta, que es el tema de la tecnología ha venido para quedarse. Os lo aseguro, Esto no es una moda, no va a ser una moda, No va a ser una moda. Lo que pasa, lo que va a ocurrir, es que estamos en el Pleistoceno. Lo que estáis viendo, esto es el Pleistoceno. Estamos en el Pleistoceno de lo que va a llegar a ser la verdadera revolución digital de aquí a unos años. ¿Vale? Estamos, yo creo que incluso en el peor momento híbrido. Por lo tanto, si queréis ver cambios, quizás mejor que os sentéis, si queréis, os sentéis y os calméis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los cambios no van a venir de un día para el otro. Van a venir y van a venir sobre todo del espacio digital, porque ya han cambiado según qué tipo de parámetros, pero sobre todo también no van a venir de un día para el otro.
Esto va a ser un proceso muy lento, entre otras cuestiones, porque se trata de un tema cultural. Venimos desde hace muchos años trabajando de una determinada manera con una cultura organizacional determinada. Nuestro ADN, y yo soy maestro como vosotros, os lo aseguro, tiene un ADN de trabajo demasiado en solidario, en clase. Por lo tanto, la verdadera revolución va a ser el día, no tanto que entre la tecnología, sino cuando empecemos a compartir una clase con 2 personas. Esta va a ser la verdadera revolución, que en algunas escuelas ya se está dando, ¿eh? Es decir, el team teaching, que hablan los ingleses, que les gusta tanto, team teaching. Que te pongas a dar una clase con 2 personas. Hacedlo un día. Hacedlo. Y veréis qué ocurre. Que os encantará que haya 2 personas en un grupo realmente mayoritario, etcétera, etcétera. Hacedlo y veréis cómo cambiarán muchas cosas. El día que cambiemos este propio ADN de nuestro sistema educativo, empezarán a cambiar también otras maneras de entender cómo aprendemos, no cómo enseñamos, cómo aprendemos las personas. Os he puesto esta diapositiva porque en el fondo hay un denominador común. Y este denominador común tiene que ver con cada una de las expresiones y manifestaciones que hacen los personajes, ¿no? Fijaos, el primero, el Reino Unido no necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. Lo dice en 1878 el director del Servicio Postal Británico. Dice, bueno, pues esto, Va, 1883. Dice el presidente de la Royal Society, era quien controlaba el ferrocarril. Dice, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. ¿Vale? 1946. No hace tanto, No hace tanto. Fijaos quién lo dice. Fijaos quién lo dice. Fijaos que lo dice, por favor. Fijaos que lo dice. Es muy importante que lo dice. Porque quizás entenderéis una cosa que os pido, es ver qué está ocurriendo con vuestros directores, que son quizás los más resistentes. Pero no podremos cambiar la manera de pensar de vuestros directores si primero no hacéis el pequeño esfuerzo de poneros en su lugar. Porque a mamporrazos no lo vais a cambiar. La única manera que lo podréis cambiar es poniéndose en su lugar. Es una primera capacidad empática necesaria. Es poniéndose... de hecho es un juego, el juego es un juego clásico del management, es el juego de los sombreros. Pues ponte en su lugar. Fijaos. Dice, la televisión no durará porque la gente se cansará de ver una caja de madera. Y lo dice el presidente de la 20th Century Fox. El presidente de la 20th Century Fox. Bueno, entonces podríamos continuar, y no quiero más continuar porque todo es lo mismo. ¿Me podéis decir, por favor, cuál es el denominador común de todos y cada uno de ellos? Hay una palabra que lo define. ¿Para quién se cree? Por ahí. Vale, miedo a perder sus privilegios. Muy bien. Miedo a perder sus privilegios. Vale. Miedo a perder sus privilegios. De acuerdo. Hay una palabra que afina más. Antítesis. Sí, claro. Claro. Sí. Es la otra cara de la humanidad, ¿no? Bien. Más. Sí, resistencia, clarísimamente. Pero hay una palabra que los define. Dejadme que os dé una pista. Por eso a veces nos cuesta tanto hablar con los adolescentes. La pista es, ¿cómo se sienten estos 3 personajes? Se sienten amenazados, estimados. Vuestros directores, vuestros compañeros, cuando entran en el campus PDI, cuando ven ordenadores en la escuela, cuando ven Windows, cuando ven Mac, cuando ven los portátiles, cuando ven las tabletas, cuando ven artilugios tecnológicos, se ven amenazados. Ni más ni menos.
¿Por qué? ¿Por qué se ven amenazados? Porque de golpe y porrazo se les acaba el chollo. Dejadme que sea poco cruel. Este señor de aquí, ¿por qué dice que la televisión no durará? Porque se veía que se le acababa el chollo. ¿No? El presidente de la Tentorifor veía que el cine aquello era una industria y sigue funcionando. Sigue funcionando. Pero se le acaba. Pero se siente amenazado. Altamente amenazado. Muy amenazado. Escuchad, no podemos entender a vuestros compañeros sin esta primera premisa. Vuestros compañeros, ante todas estas cuestiones, se sienten muy amenazados. Porque en su perspectiva es, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que van a cambiar? ¿Me van a sustituir una máquina? ¿Que no sirvo? Y además la autoestima de todos los aquí presentes ya está, de los docentes en general, ya es baja. De las cosas que hemos descubierto en cuestiones del 1x1 o 2.0 en las escuelas es que los profesores tienen mucho miedo en compartir lo que hacen. Tienen mucho miedo en compartir lo que hacen. ¿Pero por qué? No porque no quieran compartir, que sí lo quieren, sino porque quizás piensan que aquello que hacen no sirve. Es un tema más de autoestima que de otra cosa. Bueno, yo es que hago esto, sí, bueno, pero es una cosa que lo resuelvo de esta manera, de que lo escucha y dice, pues esto es genial, si lo has hecho de... Bueno, pasa algo, gestionamos poco el conocimiento. Bueno, no tenemos la cultura de hacerlo, como estamos siempre en solitario, ¿no? Cerramos el aula, nos ponemos allí, cuarto A, con tus chavales y tal, Y bueno, hablemos de la productividad de las reuniones, además en nuestro sector. Bueno. Dejadme que os ponga un vídeo, porque creo que es importante tenerlo presente también. Ahora os lo explico. Mira, también es un vídeo que nos explica uno de los principios, por tanto, primer punto, amenaza. Segundo, para innovar, sobre todo para innovar, lo primero que se necesita es tiempo. Tiempo es básico. Para pensar necesitamos tiempo. Es necesario que lo encontremos. Os pongo el vídeo y lo iré comentando. Bueno, fijaos, el tema dice, ¿de qué manera podemos comprobar el talento entre la relación también de la creatividad del tiempo, ¿no? Y les preguntamos a unos chavales que completaran este dibujo, ese dibujo que habéis visto, en tan solo 10 segundos. Y a ver qué ocurre, ¿vale? Les damos 10 segundos y vais a ver lo que ocurre. Bueno, pues que esos 10 segundos han sido suficientes como para tener la primera idea, pero no nos hagamos ilusiones. Fijaos que en 10 segundos no tenemos mucha cosa. Pero ¿qué ocurre si en vez de 10 segundos les damos 10 minutos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues ahora veréis lo que ocurre si les damos 10 minutos para completar ese mismo dibujo. ¿Vale? Bueno, pues ocurren cosas tan sensacionales
como lo que veis a continuación, que salen desde mandalas hasta gatos, pasando por personas, princesas, mariposas, flores, princesas, gatos, etc. Bueno, por lo tanto, en el fondo, una de las grandes conclusiones que acabamos teniendo es que la creatividad y por lo tanto la innovación está íntimamente relacionada, sobre todo con el tiempo. Por lo tanto, si queremos que de alguna manera nuestros profesores sean innovadores, tendremos que cambiar la forma en cómo gestionamos las reuniones, en cómo gestionamos el tiempo en que ellos se reúnen para pensar y planificar qué vamos a hacer en clase. Fijaos, a mí me hace mucha gracia, pero somos el único sector, o de los pocos sectores, por decirlo de alguna manera, que no se reúnen por la mañana. La policía, lo primero que hace por las mañanas, lo primero, es reunirse para ver el planning del día. Lo primero, esta mañana se reúnen todos a primera hora de la mañana y pasan una especie de parte, se reúnen y entre ellos se organizan. Bueno, no hace falta que vayamos a las fuerzas del orden, vamos al ámbito de la salud, que quizás se parece un poco más al nuestro, ¿no? El sector de la enfermería, para poner un ejemplo, lo primero que hacen es pasar el parte, se reúnen a primera hora y pasan el parte. Bueno, vamos a tener esto, tenemos esto. Lo hacemos al revés. Cansados, es decir, claro, como vamos codificados desde hace ya mucho tiempo con una rejilla de cuarto A, quinto B y no podemos vivir sin los horarios, porque ahora se acerca el momento en que no podremos vivir sin los horarios. Pues la otra gran revolución también vendrá de la organización escolar, de la propia organización, en cómo entendemos las aulas y la propia organización de la escuela. El día que quizás, pues a lo mejor, no hace falta que, quizás no tendrás un grupo, quizás todos los profesores serán tutores. Todos los profesores tienen que ser tutores. Todos los profesores tienen que ser tutores. O al menos esta es la tendencia en las que empiezan a marcarse en las escuelas y en las facultades de magisterio en estas cuestiones. El profesor tiene que ser tutor. ¿Por qué? Porque empieza a verse que la tecnología, el día que la realidad virtual, la inteligencia artificial y las redes se unan, el conocimiento, cuando uno se ponga un casco y nos diga, me voy al Louvre, que me lo explique mejor un robot, pues tendremos un problema. Por lo tanto, nuestra función quizás será mucho más importante el hecho de mentorazgo, tutoría, acompañar a alguien, ponerte a su lado. La palabra acompañar es muy bonita, viene del latín cum panis, que significa comer del mismo pan. Nuestra profesión está empezando a cambiar, y está empezando a cambiar sobre todo y también gracias a todo el impulso de la tecnología, porque nos está dejando en evidencia. Déjame que sea también un poco cruel ahí. El rincón del vago. Supongo que lo conocéis, ¿no? La gran pregunta es ¿quién es más vago, no? ¿Quién es más vago? ¿Quién? Si ellos, que han descubierto una forma potente de compartir trabajos en las que se han dado cuenta que llevamos 25 o 30 años pidiendo el mismo trabajo. Claro, ellos, ¿qué han dicho? Pues llegas a terceros de la ESO, gran tema, y claro, el arcipreste de vida es que es muy importante. Ahora sé que algunos este tema os está doliendo, no sé. Porque claro, es muy importante para ir a trabajar saber el arcipreste de vida. Es una de las competencias que cuando te hacen una entrevista, la primera cosa que te preguntan es, oye, ¿usted sabe de lo que es el arcipreste de vida? Ellos que se han dado cuenta
que cuando vas a tercero de la ESO, cuarto de la ESO, empiezan a haber unos trabajos que se van repitiendo uno. No estoy diciendo que no se toque la estrellita, quizás estoy diciendo que se puede hacer más adelante. Estoy diciendo que quizás sea muy necesario una poda de contenidos. Mis hijos de cuarto, mi hijo de cuarto concretamente, está estudiando las rocas y yo me pongo de los nervios, de verdad. De los nervios. ¿Me queréis decir, por el amor de Dios, por qué tiene que estudiar las rocas? Cuando tiene a veces serias dificultades para hablar en público y expresarse. Quizás lo más importante es que tenga buenas actividades para comunicarse, hablar. Las rocas ya las aprenderá más tarde. Más tarde. Bueno, es que trabaja la memoria. La podemos trabajar de otras maneras, ¿eh? La memoria. La memoria es muy importante. No digo que no lo sea. Es muy importante. Pero no de esta manera. Que lo que está haciendo es, lo estamos matando a nivel de motivación, de aprendizaje. Se está aburriendo. Es que se aburre. Que claro, el profe entra a veces en clase y la primera cosa que hace es entrar en un mapa con 2D. Cuando se miran entre ellos dicen, pero si existe el Google Earth, profe, ¿qué hace? Ellos explican las vacaciones en Google Earth y nosotros vamos en el mapa y entramos. Hacemos el ridículo, disculpad. Ellos se han dado cuenta que llevamos mucho tiempo pidiendo los mismos trabajos. Se han organizado y es espectacular lo que han hecho, ¿eh? Si entráis, veréis tercero de la ESO, o trabajos, o todos puestos. Y ¡qué astutos! ¡Genial! ¡Genial! Ponen tercero de la ESO, literatura, y ponen trabajos que van desde el 10 hasta el 6. 10, 9,8, 9,7, 9,6, 9,3, 9,3, ¿por qué dices? Si soy un alumno de 7, este es mi trabajo. Me lo descargo, lo imprimo, lo grabo y lo entrego. Y la única precaución que tienen es cambiar el nombre de la tapa porque hay algún profesor que aún tiene dificultades para saber si el alumno está en su clase o no. Este es el gran tema, ¿eh? Por lo tanto, la manera en que les pedimos las tareas también cambia. Por lo tanto, tenemos una escuela que está así, cuando la vida es así. Tenemos una escuela que lo divide todo. Literatura, geometría, arte, biología. Cuando la vida va por otro lado, va por otra parte. Las cosas son de otra forma. Ya no son igual. Son de otra manera. Las cosas se explican de otra manera. Nuestros chavales, cuando están aprendiendo cosas, disculpad, ya no van a Google. A Google vamos todos, los que estamos aquí, que incluso nos pensamos que hay un señor que está detrás, que nos contesta. ¿Cómo se hace para...? Y es verdad que incluso nos miran, cuando los vamos hablando de Google, nos miran y dicen, ¿pero qué haces? Ellos, cuando tienen que aprender algo, lo que necesitan es visual y auditivo. Y van a YouTube. Es más, algunos de ellos, muchos de vuestras escuelas, están creando canales de YouTube. Algunos de estos chavales que quizás vosotros lo estáis catalogando como un chaval que tiene dificultades para expresarse en público, lo tendríais que ver viendo exactamente cómo está poniendo un canal de YouTube en la red y lo que está explicando. Hacedlo vosotros. Hacedlo vosotros. Y lo que hace, lo que explica, cómo lo está poniendo. ¿Me queréis decir, por favor, por qué no somos capaces de unir estas dos cosas? Por el primer punto, por la amenaza. Porque, claro, ya no somos la única fuente de conocimiento. El hecho de ser y dejar el conocimiento que no lo tenemos nosotros, esto es la gran amenaza. Vamos a por el segundo tema. Fijaos. Bueno, si no, hace la prueba, Hace la prueba. Enseñad un cassette. Y lo que hacen es tocar el... Se piensan que es un tambor. Y, bueno, de hecho el bolivique era el que iba mejor, El bolivique era el que iba mejor, ¿no? A mí me iba
incluso. Era el que liaba mejor la cinta cuando se te quedaba liada. No hace tanto tiempo de todo esto, De todo, no hace tanto tiempo. Alan Kay tiene una frase, que es un profesor de tecnología educativa también, muy buena, dice: la tecnología no lo es solo para aquellos que han nacido antes que ella. Para mis hijos, que el coche hable es muy normal, es muy habitual. Papá, haz que el coche hable, el GPS. A mí aún me fascina, a mí me fascina que haya algo allí que me esté guiando. A ellos es muy habitual. O que hablen con sus primos de Madrid, pero es muy habitual. A mí no. El hecho de que pueda hacer un Skype con alguien, fijaos, ¿no? Qué curioso, ¿no? A mí, al menos, y a mí me gusta la tecnología. Vale. Segunda cuestión. El año pasado, bueno, hace 2 años, perdón, tuvimos el privilegio de tener a Francesco Tonucci, supongo que lo conoceréis, ¿no? Que es frato, pedagogo italiano, ¿no? Y le pedimos 2 viñetas, para un congreso que hacíamos en Barcelona, y nos hizo estas 2 viñetas, ¿no? Una, conocen, dicen: bueno, no te preocupes, yo te ayudo con Facebook, ¿no? Bueno, muy interesante la relación que a veces se establece entre niños y abuelos, Lo digo porque quizás todo este tema de adolescentes y usos del Facebook, quizás los abuelos nos pueden ayudar, Los abuelos, la gente mayor nos puede ayudar. Allí hay algo que nos estamos perdiendo. El hecho de que estemos en una sociedad que siempre la gente mayor, ya se acababa, se ha juntado, Bueno, la escuela es también. Bueno, pues ahí hay una gran oportunidad. Educativa, formativa, muy interesante. 1. 2. Nuestras escuelas son más propias del siglo XVIII y XIX que no del XXI, ¿no? Hay una frase muy popular, ¿no? Que tenemos más escuelas del siglo XIX, maestros del XX, niños del XXI, leyes del XVIII, ¿no? Bueno, sí, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué os he querido poner esta diapositiva? Os he querido poner esta diapositiva por un tercer principio. Porque últimamente empiezo a escuchar también algún tipo de discurso que me asusta un poco, que es el de los nativos digitales. No, bueno, porque estos chavales que son nativos y es muy fácil, los tenéis en clase, ¿no? Y tal, y pascual, y es muy fácil, y esto lo saben hacer. Bueno, que sepan colgar, fijaos, que sepan colgar trabajos en el rincón del vago no significa que tengan idea de lo que dicen los trabajos, Cuidado, Son 2 cosas completamente diferentes. Lo que quiero que veáis es que en el tercer principio son chavales, los de ahora, que sobre todo conocen la lógica de la tecnología, el lenguaje, la pericia tecnológica. Conocen los botones del setup, y no todos. Conocen los botones, tienen pericia, se desenvuelven bien, no tienen miedo. Acá estamos. No, tienen miedo. Pero cuidado, de eso, de no tener miedo, a que tengan criterio, hay un abismo, Una de las grandes conclusiones a las que al menos hemos llegado a la hora de investigar lo que ha ocurrido en todos los trabajos de Escuela 2.0 es que nuestros adolescentes que han trabajado en Escuela 2.0 no tienen criterio cuando trabajan con el ordenador. Ya os lo podéis poner donde queráis. No tienen criterio. Aquí los únicos que tenemos criterio a la hora de poder orientarlos en cómo trabajar con el ordenador somos nosotros. El único problema que hay es que cuando ellos, como no tienen miedo, cuando buscan criterio, miran para atrás, buscan a alguien que los oriente y no encuentran a nadie. Porque ven, los encuentran después.
confundir el hecho de que tengan pericia con que sepan buscar, con que sepan seleccionar, con que sepan categorizar y con que sepan ordenar la información. Tienen muchas dificultades con esto. Bueno, no tienen miedo. ¿Son nativos en qué sentido? ¿Les das una cámara de fotos? No tienen miedo, ya está. Nada más. Nada más. Es muy simple. Es muy simple porque incluso yo me acuerdo cuando por primera vez alguien me dio el primer reloj digital. No necesité un manual de instrucciones. No lo necesité, os lo aseguro. Yo me acuerdo como si fuera ahora. No lo necesité. Sería una lógica muy sencilla. Mi padre, no, pero espérate, es el botoncito de arriba. No tenía miedo. Allí ya hubo una diferencia. A esto les pasa lo mismo, pero claro, multiplicado por más, ¿no? En el fondo la tecnología lo que hace es amplificar las cosas. Claro, por tanto, cuidado con el concepto, de nativos digitales, cuidado porque es peligroso, es muy peligroso. Papá, cuídate, si te ha llegado un mensaje de bienvenida, no te olvides. Bueno, ¿qué les pasa a estos chavales? ¿Qué les pasa? Les pasa una cosa muy curiosa. Les pasa que no trabajan con el mismo hemisferio con el que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos con el hemisferio mayoritariamente izquierdo por nuestra cultura, por nuestro sistema propio educativo, por nuestra herencia educativa. Hemisferio izquierdo significa lenguaje hablado, razonamiento, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. Y ellos son más del hemisferio derecho. Son chavales que quizás todo lo que es más visual, más auditivo, más artístico, les es más fácil la intuición. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando les pedimos algún tipo de mecanismo que trabaje con el hemisferio izquierdo, sea más difícil, sea mucho más difícil. Por lo tanto, ahí nos tendremos que concentrar cómo y de qué manera desde el hemisferio derecho podemos ayudar a que trabajen con el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Que sean capaces de... Fijaos, la tecnología nos puede ayudar mucho, sobre todo a que sean capaces de comunicar, razonar, escribir. Otra cuestión que creo que también es muy importante. Este vídeo os lo dedico también a aquellos que seáis tutores o tutoras de adolescentes, porque en el fondo, otra de las cuestiones que creo que también son muy interesantes es ver el hecho de que nuestros chavales se lo acaban creyendo todo. ¿Todo qué significa? Pues que no cuestionan nada. Cuando os decía que no tenían criterio a la hora de buscar, en el fondo todo lo que ven por pantalla, como trabajan sobre todo en el hemisferio derecho, todo lo que ven por pantalla, en el fondo no cuestionan nada. Y se lo creen, se lo creen todo. Por lo tanto, fijaos, el trabajo con medios de comunicación puede llegar a ser altamente efectivo. Este vídeo se llama DAF, de la Fundación DAF. Fijaos sobre todo en la chica del principio y la chica del final. Os avisaré porque hay un momento en el que el público femenino no le gusta. Bueno,
Claro, este vídeo es altamente interesante para que lo podáis trabajar con vuestros adolescentes en clase. ¿Por qué? Porque ellas se piensan que la chica del anuncio existe. Ellas se piensan que la chica del anuncio existe. Y la que existe es la que se acaba de levantar, que sale al inicio. ¿Vale? Bueno, pues una manera interesante que podemos hacer es trabajar los medios de comunicación, sobre todo, como os decía, con ellos, ¿no? Fijaos este anuncio, ¿no? En el fondo, los medios trabajan de esta manera también, ¿no? Fijaos, la televisión, ¿no? En el fondo, ¿qué hace? Lo que retransmite es esto, pero lo que está ocurriendo es esto. Lo que ocurre es que este de aquí está atacando a este, pero lo que sale por la tele es que sale otra cosa por la tele. Sale otra cosa muy diferente. Pues esto se tiene que educar. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y no os penséis que lo van a hacer en casa. Porque los padres están tan o más confusos que nosotros. Por tanto, no os esperéis que esto se trabaje en casa, ¿eh? No se hace en casa esto. Están completamente desbordados en casa, ¿eh? ¿Sí? Bueno. En casa, ¿qué les pasa? Pues les pasa esto, ¿no? Y están desbordados, ¿no? Dice, mamá, no sé hacer los deberes de sociales, voy a buscar en el Google, ¿no? Dice, René, intenta mirar con tu padre, ¿no? Pues tu padre, punto. Bueno, claro. Eso es lo que ocurre. Claro, en el fondo, el uno por uno, o lo del hecho de tener los ordenadores en casa, lo que ha obligado también de alguna manera es cómo todo este tema lo acompañamos desde el ámbito doméstico. Y aquí ha habido muy poca ayuda. Allí, al menos en Cataluña y concretamente en Barcelona, se ha tenido que pensar en sensibilizar y talleres para los padres, en cómo se tenía, primero, cómo entraba el ordenador en casa y en segundo lugar, cómo proteges, cómo ayudas, cómo sensibilizas y cómo tienen que estudiar con esto, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma. Si ya, de alguna manera, todo esto ya es un mundo, fijaos lo que llegaba a ser de toda esta cuestión. Fijaos que no estoy diciendo, bueno, entonces, nada, vayamos a dar de piedras, no, lo que estoy diciendo es que nos preparemos para toda esta cuestión. Vale, vayamos al tema de la imaginación, creatividad y gestión del cambio, ¿no? Lo que os quiero constantemente decir es que no es un tema de poner ordenadores en la escuela. El problema que tenemos, o la cuestión que tenemos delante, no es una cuestión de ordenadores o de wifi, que no lo estoy pormenorizando, ¿eh? Que es importante que no haya wifi. Es importante que no haya wifi. Lo que estoy diciendo es que no se trata única y exclusivamente de eso. Lo que estoy diciendo es que en el fondo es en cómo nos enfrentamos a la gestión del cambio. Es un cambio adaptativo. No es una cuestión técnica. No es un tema de, bueno, siempre se ha hecho así, ¿no? Yo siempre escucho muchos clausos. Bueno, siempre se ha hecho así. Pues esto es imposible, ¿eh? No, esto no se puede. No, uy. No, porque eres nuevo. Y no. Uy, mira, Celia, mira lo que dice. Uy, ¿qué va? Bueno. O el gran tema, ¿no? De decir, bueno, es que, ¿dónde está el proyecto? ¿Y el proyecto? ¿Dónde está? Claro, si no hay proyecto, no se puede. ¿No? Si no hay proyecto. Bueno, es que si estas cosas no las tenemos bien, no se puede empezar. Esta es la idea, ¿no? Si esto no lo tenemos bien, no empezamos, ¿eh? No empezamos, ¿no? Es como si alguien dijera, no vamos a tener hijos hasta que no tengamos la casa bien puesta, tengamos trabajo los dos, ¿no? Cuando las decisiones más importantes de la vida se toman tirándose uno la manta a la cabeza, ¿no? Claro. En el fondo, esta señora Joy Dispenza, es un neurofisiólogo, nos habla de dos cuestiones muy importantes de cómo funciona nuestro cerebro. Este señor dice que en el fondo, ¿por qué da miedo cambiar? ¿Por qué? Dice, porque en el fondo, cambiar supone arriesgar.
años de cambio. Y el cambio le hace consumir más azúcar. Y cualquier cosa que le hace cambiar sus esquemas, lo estresa. No hay cosa peor que salir de la zona de confort. Le genera mucho estrés a vuestro cerebro. Dejadme que os ponga un pequeño ejemplo muy absurdo, pero que seguro que os veréis muy reflejados. Cena de final de curso en la escuela. Fijaos, acordaos. O en cualquier otra situación. Cena, tal. Bueno, hay una cena, sí. Y mesas, hay unas mesas de 4 o 5 personas. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro automáticamente? ¿Qué es lo que hace? Primera cosa, buscar. La primera cosa. Peligro. Tema social, ¿no? El cerebro, la primera cosa que le hace pánico es el tema social. No puedes estar solo. No puedes estar colgado. El cerebro activa una hormona rápida y dice, búscate enseguida el tema. Porque no puedes estar. Porque dice, si estarás solo, va a ser un desastre, vas a tener que consumir más energía, vas a tener que hablar con monta y un follón, ¿no? ¿Qué haces enseguida? ¿No? Lo que haces enseguida es, enseguida, miras a un compañero diciendo, te miras en el brazo y dices, con gluten, entonces estamos ahí enganchados todos. O, como diciendo, no sé, no. Pánico. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría? Bueno, porque sería un gran riesgo. ¿Qué sería el riesgo? Porque, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues que cuando estoy cenando con mis colegas, puedo decir lo que yo quiera, todo es predecible, no hay riesgo, es mi zona de confort. ¿Por qué es mi zona de confort? Porque estoy tranquilo, relajado, puedo decir cualquier cosa, no pasa nada, nadie me va a juzgar. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando salimos de nuestra zona de confort? Bueno, pues que todo es incertidumbre, ¿no? Todo es incertidumbre. No hay cosa más divertida que hacer. Yo con mis profesores lo hago. Como este año, el año pasado soy director de grado, pues vamos a jugar. Ya les dije a todos que saldríamos de nuestra zona de confort y lo que hago es que en la cena nos vamos a relacionar con todos, ¿no? Y a cada uno le toca un sobre, un sitio diferente. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Han pasado cosas tan divertidas como que ha habido gente que cuando ha salido de su zona de confort se ha encontrado cosas tan divertidas como que, oye, pues tú eras de San Feliu y yo también no lo sabía. Y tú tienes los primos en Valencia, yo también. Fíjate tú, oye, pues se han conocido y se han hecho amigos. Anda. No hay cosa más. Fijaos, ¿no? Hay algunas frases que muchas veces los dichos nos han jugado malas pasadas. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No os podéis llegar a imaginar lo malo que hace esto. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Esto va en el centro de la innovación. ¿Por qué? Porque no se innova de esta manera. Fijaos, dice, porque eso supone pasar de una situación cómoda y predecible a otra desconocida. La mayoría de las personas sueñan con emprender cosas nuevas, pero no pasan a la acción. Se quedan en el plano intelectual. En nuestras escuelas tenemos grandes innovadores, pero que no pasan a la acción. Se quedan en el plano completamente intelectual. Tenemos muchos profesores alucinados. alucinan, pero no pasan a la acción. Déjame que os ponga este vídeo, que es muy bueno, porque es real. Y además, ¿es real qué significa? Pues que es real. Entró a formar parte de una campaña publicitaria y cuando lo vi me encantó. ¿Por qué? Porque en el fondo llega a expresar lo que puede pasar, ¿no? Lo que puede pasar. Fijaos,
Dick Fosbury se atrevió a hacerlo de espaldas. Hoy en día, todos lo hacen así. Alguien tiene que atreverse a cambiar las reglas. Bueno, pues imaginaos, ¿no? ¿Quién va a cambiar las reglas en la escuela? No lo sé, pero nos están esperando, ¿eh? En cualquier caso, fijaos que muchas veces nuestras propias creencias de las cosas nos limitan mucho. Bueno, esto no se puede, ¿no? ¿Cómo abandonamos nuestra zona de confort, ¿no? Si siempre vamos a esperar, si siempre vamos a pensar que tienen que haber las condiciones perfectas, nunca haríamos nada. Nunca haríamos nada. No, bueno, esto lo haré cuando... No, es que no va a pasar nunca. Bueno, ¿dónde está el proyecto? ¿Qué proyecto? Caminante se hace camino al andar. El proyecto se escribe. El proyecto se escribe. Bueno, tampoco se trata de improvisar, ¿eh? Se tiene que tener al menos un plan estratégico. Pero las cosas se escriben. Pero o arriesgamos un poco, o si no, no hay manera, ¿eh?, de aprender y sobre todo de avanzar. Si vamos a esperar a que alguien lo cambie, va a ser un problema. Y si hemos de estar empezando a mirar a Finlandia, vamos a tener un grave problema. Porque no tiene nada que ver cómo piensan aquella gente como nosotros. No tiene nada que ver. Ahora tengo que mirar con Finlandia. Aquí tenemos 500.000 cosas mejores que Finlandia. Tenemos profesores muy buenos. Lo primero que tendríamos que hacer es, en primer lugar, ver qué escuelas están trabajando bien. Porque no tenemos ni puñetera idea de lo que tenemos. Esto es lo que ocurre. No hay un mapa, no hay una cartografía. ¿Quién trabaja bien la atención a la diversidad? ¿Quién trabaja bien el inglés? ¿Quién trabaja bien la educación física? ¿Quién trabaja bien la plástica? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Hay algún mapa que lo ponga, que lo diga, que se actualice? ¿Hay algo? Bueno, pues si no hay nada, no nos podremos... Necesitamos ejemplos. Y la mejor manera de innovar muchas veces es imitar. Es imitar. En primer lugar, imitar. Y cuando imitas y lo aprendes, te lo haces tuyo. No pasa nada. No ocurre nada imitando a los demás. No pasa nada. Primero te lo haces ser tuyo. Domesticarlo. Una palabra también muy bonita, latina. Domesticar significa hacer de casa. Domos. Hacerlo de casa. Cuando domesticas a un perro, lo haces de casa. Domesticar significa eso. Claro, fijaos, ¿no? Gran película. Kung Fu Panda, os la recomiendo, es preciosa, preciosa. Kung Fu Panda. Y este trozo sobre todo. Lo que pasa es que nos creemos que lo tenemos todo siempre bajo control. Es la ilusión del control. Y la ilusión del control nos esperamos, sobre todo, muy malas noticias. Ay, Shifu. Solo hay noticias. No son buenas ni malas. Maestro, tu visión se ha cumplido. Tailun se ha escapado de la prisión y viene hacia aquí. Esa es una mala noticia. Si no confías en que el guerrero del dragón pueda detenerlo. Ese panda, maestro, ese panda no es el guerrero del dragón. Ni siquiera debería estar aquí. Fue un accidente. No existen los accidentes. Lo sé, eso ya lo has dicho. 2 veces. Bueno, eso tampoco ha sido por accidente. 3. Mi viejo amigo, el panda jamás afrontará su destino, ni tampoco tú el tuyo, hasta que abandones la ilusión del control. ¿Ilusión? Ah, Shifu, mira este árbol. Yo no puedo hacer que florezca cuando me plazca, ni puedo obligarle a que dé frutos antes de tiempo. Pero hay cosas que podemos controlar. Puedo controlar la caída del fruto. Puedo controlar dónde plantar una semilla. Eso no es una ilusión, maestro. Ah, sí. Pero hagas lo que hagas, esa semilla se convertirá en un melocotonero. Tú podrás desear una pera o una naranja, pero te dará un melocotón. Pero un melocotón no puede derrotar a Tailun. A lo mejor
Pero ¿cómo? Necesito tu ayuda, maestro. No, lo que necesitas es creer. Prométemelo, Shifu. Prométeme que creerás. Lo intentaré. Bien. Mi hora ha llegado. Deberás proseguir tu viaje sin mí. ¿Qué? ¡No! Maestro, no me dejes. Debes creer. Maestro. Bueno, ¿por qué os lo he puesto? Sobre todo por el tema de la creencia, ¿no? Por lo que supone muchas veces el hecho de si confiamos o no en que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y en cómo muchas veces pensamos que todo lo tenemos bajo control, ¿no? Cuando en el fondo no tenemos nada bajo control, nada. Bueno, ¿cómo funcionan los procesos de innovación con soporte TIC? Quería ir un poco también a la raíz latina de lo que significa innovar, ¿no? Innovar, en el fondo, se parece mucho también a la raíz de educar, que es sacar también lo mejor de las personas, ¿no? Pues innovación proviene de eso, ¿no? O bien de introducir de algo nuevo que proviene del exterior, o bien obtener o extraer de alguna cosa que resulta nueva a partir del interior de una realidad determinada. Cuando hablamos de la innovación, nos pensamos que quizás tiene que ser algo nuevo que tiene que venir de fuera, ¿no? Cuando en el fondo, quizás, una innovación realmente interesante puede ser la detección de talento de vuestros profesores. Me explico. Hay gente en la escuela en estos momentos, en vuestras escuelas, que tiene gran talento y que está desaprovechada. Lo vuelvo a repetir porque quizás no me he explicado. La primera gran innovación que quizás tendríamos que empezar es la de detección del talento en la escuela. Personas, profesores, que llevan y tienen mucha experiencia y que están desaprovechados. Detección del talento. Y reconocerlos. También es una palabra muy bonita. Reconocer. Darles reconocimiento. No todo se arregla con dinero. No todo se arregla. El reconocimiento es muy importante, sobre todo en la gestión del cambio, precisamente. El reconocimiento es básico. En un claustro, según Umberto Eco, en un claustro de profesores, cuando dices, mira, hay una presentación de temas de TIC. Bueno, en un claustro, básicamente existen siempre posturas apocalípticas e integrales, ¿no? Umberto Eco tenía esta lectura, apocalípticos. Bueno, los típicos profesores, que estos hay, ya lo veréis después en una gráfica, que dicen, bueno, de aquí vais a ver el final del mundo. Ya veréis ya los iPads. Bueno, y los iPads, los ordenadores, todo. Vale. Los otros, integrados. ¿Es TICs? ¿Estos TICs? Uno en cada lavabo tendría que haber, incluso en el ordenador, ¿no? Bueno, ni una postura ni otra. Ni una postura ni otra. Ni una postura ni otra. ¿Vale? Fijaos, la tecnología conlleva una paradoja muy interesante, y además muy bonita, en la que nos hace sentir muy cerca de aquellos que se encuentran muy lejos. No sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad de hacer una videoconferencia con algunas personas queridas vuestras que se hallan a grandes kilómetros de distancia y habéis hecho algún Skype o un FaceTime o que sí.
hacen sentir muy cerca de aquellos que están muy lejos, pero a la vez nos hacen sentir muy lejos de aquellos que están muy cerca. ¿Vale? Esto precisamente es lo que, sobre todo, peligra más, sobre todo en la escuela, y en el ejemplo. Si nuestros compañeros, nuestros propios compañeros, nos ven que nosotros somos los primeros en que de alguna manera ya franqueamos este principio, no somos ejemplares. No somos ejemplares. Y por lo tanto, no tenemos la autoridad a veces moral suficiente como para poder tirarlo adelante. Fijaos, ¿no? Dice, esto de la enseñanza asistida por ordenador está muy bien, pero jamás sustituirá la figura del profesor, ¿no? Dice, nuevas tecnologías de información comunicación se llama imprenta, parece eficaz, desde aquí está pensando, pero jamás podrá sustituir la figura del copista. Copista ya no existe. Ya no existe, ¿no? Mirando la imprenta, ¿no? Bueno, qué interesante, porque una de las cosas que también, al menos, me sugiere la viñeta es que estamos educando para profesiones que aún no existen. No sé si os lo habéis llegado a pensar, que estáis educando para profesiones que aún no existen. Y esto conlleva una gran responsabilidad porque estamos educando para la incertidumbre, que en el fondo llega a lo que os decía antes de salir de la zona de confort. Aquí hay 3 errores de innovación, 3 grandes errores de innovación, 3. A ver si los encontráis. Dice, eso de innovar, utiliza el PowerPoint para explicar los Reyes Godos. Es impresionante, no puede dejar de innovar. Vale, primer gran error de innovación. ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Quién se atreve? Claro, efectivamente, ¿no? Pensarse que por utilizar una pizarra digital interactiva, ¿no? Por utilizar una pizarra digital interactiva, pues somos muy innovadores, cuando podemos ser lo más clásicos del mundo. Vale, gran tema. 2. ¿Cómo? Claro, falta imagen, falta sonidos, ¿no? Sí, podríamos, ¿qué dice? Utiliza el PowerPoint para explicar los Reyes Godos, ¿no? Cuando hay ni una imagen ni nada, ¿no? En el fondo podría ser esta, ¿no? Segundo gran tema. También pensarse que por utilizar el PowerPoint es un gran innovador. Vale, cuando ahora a veces las clases están llenas de PowerPoints, ¿no? Bueno, vale. Tercer punto. Segundo punto. Tercer punto, escuchad. El tercer punto tiene que ver con un gran tema que va a traer más lío aún. Más lío. Este es el gran tema de la innovación. Los Reyes Godos. Claro, los Reyes Godos. Ahora me diréis, bueno, pues ya no se explican. Bueno, no se explican los Reyes Godos, pues se explica la roca. Sí, claro, os explican otras cosas, como la roca, otros temas. Sí, que no son necesarios en el currículum. Por tanto, la primera gran innovación tendrá que venir de la poda de según qué tipo de contenidos. De según qué tipo de contenidos. Que no son necesarios, al menos en algunas edades. Dejadme que os pongo un ejemplo. ¿Alguien es profesor de infantil? Aquí. Ya menos mal. Pues escuchad. Si queréis ver innovación, si os tenéis que, en catalán digo yo, emmirallar, si queréis ver realmente innovación, no hace falta que nos vayamos a Finlandia, hombre. En vuestras escuelas que tenéis clases de infantil, ir a ver a las maestras de infantil, hombre. Ir a verlas. ¿Por qué hay tanta diferencia entre una aula de infantil y una de primaria? Tú entras en una aula de infantil, funciona por rincones, mesas redondas, es una aula completamente seductora para trabajar. Completamente seductora. Vas a una de primaria, ahora generalizo, y todo es cartesiano, uno detrás del otro, y en fila, incluso como van, todos ahí bien,
infantilizar la primaria, lo que se está haciendo es primarizar la infantil. Pero bueno, y ya me entendéis cuando digo de infantilizar la primaria. Es decir, bueno, es tremendo, pero no, claro, en P5 ya tienen que empezar a leer, y en P5 ya tienen que incluso leer. Doncs tenim un gran problema. Tenemos un gran problema. Porque a mi modo de entender, la lectoescritura acaba en ciclo inicial de primaria, segundo concretamente. Pero claro, como queda muy bien decir que la escuela en P5 ya los niños leen y escriben, venga, nos estamos cargando según qué tipos de experiencias en infantil. Y esto es nuestra gran innovación. Mirad, esta es la curva de la adopción de las innovaciones en las organizaciones, de Rogers. Aunque veáis que es muy antigua, es vigente en todas las organizaciones. Rogers, un gran teórico y práctico también de la adopción de las innovaciones, acabó dando una especie de curva en la que dice que en cualquier institución, en cualquier organización, siempre acostumbran a ver un tanto por ciento de lagarts. Los lagarts no son los lagartos, son los perezosos, son un 16%. En cualquier escuela, si lo contáis, hay un 16% de perezosos. Y perezosos quiere decir que son los que van, que les cuesta mucho. Y respecto a 2,5 de innovadores. Los 2,5 de innovadores son aquellos que les identifica fácilmente, son aquellos que cuando ha salido el iPhone 5S, 3, 4, 2, al día siguiente van a la escuela y hacen fácil, identificarlos es fácil. Están al día, están a la última, lo llevan todo, lo saben todo. Cuidado, porque no los entiende nadie. Cuidado, porque no los entiende nadie. Muchas veces es muy difíciles de seguir, son muy difíciles de seguir. Y a veces la escuela ha dejado en manos de estos la innovación. Es como si, toma las llaves del... Fíjate que vamos a subir todos al coche. Se han ido. Claro. ¿El problema cuál es? El problema es que no es o no son estos los encargados o responsables. Tienen que ser estos de aquí, los adoptadores tempranos. Y estos, precisamente, no son ni los que más saben de informática, ni los más jóvenes, sino precisamente los que saben más de pedagogía y crean más buen clima con los compañeros. Son los que tienen más autoridad moral con sus compañeros. Y esto es la detección de talento en la innovación de las organizaciones. Y estos son los que precisamente pueden arrastrar a la mayoría. No estoy diciendo que a este lo crucifiquemos, sino que este es muy importante. No, hombre, este es el que tiene que estar aquí y al día siguiente viene y te explica, he visto una pizarra, he hablado con Javier, tiene que venir Javier y tal, y Pascual, y aquí. Bueno, pues si este es importante, este le reporta, porque este tiene ganas de volar, este tiene ganas de correr, y este no le cortéis las alas, porque entonces se deprime. Y no hay peor cosa que el innovador deprimido, porque lo vas viendo como una alma en pena. Este tiene que volar, pero no puede tener la responsabilidad de la innovación muchas veces en la escuela. La tiene que tener este. Y no tiene que ser el que sepa más de tecnología, tiene que ser el que sabe más de pedagogía. No es el más joven del lugar, precisamente. ¿Sí? Es el que incluso tiene más buen clima, genera más buen clima en el claustro. Y es fácil detectarlo, hombre, es muy fácil. Hay algunos modelos que te explican cómo son la adopción de las innovaciones. Bueno, os he dejado el modelo, lo podéis encontrar
encontrar porque hay muchos documentos que te hablan de ellos. Sí. Y, bueno, pues, sobre todo tener sentido común, ¿no? Tener sentido común. Dice, yo no me permito que mis alumnos hagan los trabajos con el ordenador, si no copian y tienen que escribir, ¿no? ¿Y no has pensado en cambiar algo? Que se prepare una intervención, una presentación, algo que sea más participativo. Dice, sí, podrán hacer la portada con el ordenador. Fantástico. Sin duda. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más? Bueno, predicar con el ejemplo, como os decía. Bueno, dejadme que os ponga los 10 principios, como os decía, para acabar ya, porque en el fondo quiero ir al resumen de las 10 cuestiones que os decía. Como os decía, en primer lugar, comprender el momento y el contexto. Es muy importante que vuestros profesores conozcan en qué momento están, en qué contexto se encuentran. En segundo lugar, escuchadme, educar para la vida real en tiempos de incertidumbre. En el fondo, fijaos lo que dice Alvin Toffler, ¿no? Dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que lo puedan aprender y desaprender. En estos momentos, si hay algo en lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos desaprendiendo. No aprendiendo, no, desaprendiendo. Hay cosas que ya no nos funcionan. Que ya no nos funcionan como nos funcionaban. ¿Sí? Es que este vídeo es muy bueno. Es un vídeo, es mi favorito, si os lo tengo que decir. Y ahora veréis por qué. Porque en el fondo, fijaos, no os podéis llegar a imaginar lo peligrosos que podemos llegar a ser con nuestros alumnos. Es un trozo, un fragmento muy bonito de la película En busca de la felicidad con Will Smith. ¿Sabes qué día es hoy? Sí. A ver. Sábado. ¿Y sabes qué pasa el sábado? Sí. ¿Qué? Baloncesto. ¿Quieres ir a jugar al baloncesto? Vale. Muy bien. Y luego iremos a vender un escáner de densidad, o sea, ¿qué tal? ¿Te apetece? No. Seré un profesional, papá. Ven aquí. Un profesional. ¡Oh! Muy bien. Sí. No sé, verás. Seguramente llegarás a ser igual que yo. Seré de lo bueno y lo malo, y yo estaba por debajo de la media. De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos. Así que, mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto. Es altamente inspiracional, ¿no? Si quieres algo, vea por ello. Tan simple y tan sencillo como eso, ¿no? Fijaos. Por tanto, si tienes un sueño, paciencia, calma, ¿no? Y sobre todo mimarlo, ¿no? Mimar la escuela, mimar a los profesores, ¿no? Acompañar al profesorado, confiar en él, ¿no? En el fondo, ver mucho en qué clima está la tropa, ¿no? En qué clima está la tropa. Esta transparencia
es la que acostumbro siempre, cuando he tenido la oportunidad de estar en clase con mis alumnos, de tenerla siempre en la puerta, ¿no? Para preguntarles siempre a todos mis alumnos en qué escalón se encuentran en ese día, ¿no? Porque es muy importante también la lectura de las emociones, ¿no? Es muy importante que sepan en todo momento qué pasa, ¿no? Qué les está pasando. Ahí también se tiene que educar. Ahí también se tiene que educar. Empoderar al equipo directivo, ¿no? Esta, cuando me toca algún cargo de responsabilidad, también me la pongo en el despacho, ¿no? Fijaos, ¿no? Es una viñeta de Quino, ¿no? Dice, ¿cómo que no rema más? Me extraña, Fernández, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca? Bueno, pues si el equipo directivo está en la barca, también tiene que remar. También tiene que remar. Tiene que ser ejemplo. Si no, que no se ponga delante. Que no se ponga delante. De verdad. Ponerse delante supone ser ejemplo, autoridad moral. Si no, no te pongas. Impulso del proyecto de madurez. Importante que una escuela tenga una hoja de ruta. Muy importante. Antes de poner tecnología, antes de innovar, primero, ¿cómo está la escuela? ¿Qué supone? ¿Qué funciona? ¿Cómo está? Un diagnóstico. Es necesario saber cómo está la escuela, cómo funciona, qué hay. Evaluarla. ¿Cómo funciona la cultura organizativa de rendir cuentas? ¿No? ¿Cómo evaluamos? ¿No? Fijaos, si a todos les pedimos que suban al árbol, quien lo tiene mejor es el pez, ¿no? Y el elefante también, claro. Acompañar a las familias, ¿no? Los padres, no me queda tiempo, la administración no me queda presupuesto, los profesores no me queda paciencia, y el otro yo solo sé, yo solo, delante de la pantalla, claro. El tema de las familias, ¿no? Hay cosas que podemos acompañar a las familias, pero hay otras cosas que a las familias también se les tiene que decir, ¿no? La familia es la primera institución educativa por excelencia y hay cosas que la familia tiene que tener en cuenta, son ellas también. Se les tiene que decir, hay muchas veces que nos lo callamos. A los padres se les tiene que llamar y decir a las cosas por su nombre, y si se enfadan es su problema. Y si se enfadan es su problema. ¿Vale? Claro, ¿no? Qué vergüenza dar programas así, sabiendo que hay niños. Es que nadie va a poner orden, pues oiga, póngalo usted, para empezar. Contar con la complicidad del alumnado, al menos nosotros, las experiencias que hemos visto que han funcionado son aquellas escuelas que han introducido tecnología y sobre todo los alumnos han tenido un papel relevante como expertos ayudando a los profesores. Y a los profesores no les ha importado nada que los alumnos les expliquen cosas de tecnología. Nada, no ha pasado nada. Pero el cambio ha sido complejo, complejo. Contar con la complicidad de los alumnos. Fijaos. Mis alumnos ya saben más que yo de tecnología. Te queremos, Paco. Hola, Paco. Bienvenido. No estás solo. Aceptar cierto caos en el aula, ¿no? Poner tecnología es un caos. Bueno, pues aceptarla. Sí, como si fuera incluso una especie de redacción. En vez de un aula, se parece más a la redacción de un periódico, ¿no? Está todo ahí en manga pro. Bueno, pues sí, quizás sí. Pues sí. Porque se parece más al ámbito laboral, ¿no? En el que estás ahí, sala de profes, en la que todo está ahí mezclado. Bueno, pues sí, hay cierto caos, ¿no? Pues si lo queremos todo tan ordenado, pues a veces las cosas no son tan ordenadas. Valorar las singularidades ante la presión del sistema, ¿no? Me da muchas veces la sensación de lo que hacemos es ir podando a los niños la singularidad que tienen, ¿no? Este vídeo os lo dejo para que lo podáis ver, es un pequeño resumen de todo lo que os he dicho, es un resumen, y dejadme que os ponga la última viñeta. Es también un pequeño regalo. Yo creo que la mejor tecnología la resume Forges, ¿no? Fijaos, son dos niños y uno le dice al otro, oye, ¿qué te han traído los reyes? ¿No? Dice, pues a mí me han traído una impresora, 35 juegos de la Game Boy, el láser, el equipo, y a ti, ¿qué te ha traído? Dice, mi papá y mi mamá me han dado besos. Lo mejor que suerte. La mejor tecnología, sin duda alguna, son besos, abrazos y dedicarle tiempo a los niños. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y a ver otras preguntas. Tenemos un pequeño turno de...
Hola, quería preguntar cómo se puede evaluar o diagnosticar el nivel tecnológico tanto de un claustro de profesores como de las familias del entorno de nuestros alumnos. ¿Hay algún sistema, alguna herramienta? Sí, mira, precisamente viniendo de viaje en tren alentado por aquí, ha salido en el monográfico de EducaWeb, un artículo de una compañera y mío también, en el que explicamos, es un artículo, pues lo podéis descargar, en cómo se realiza esto de aquí. Qué pasos hay, etc. Sobre todo nosotros nos centramos en estos 4 puntos, que son la dotación tecnológica, las competencias TIC de los profesores y las competencias TAC. Las competencias TAC, ¿qué son? Las metodológicas. Es decir, es muy fácil evaluar las competencias TIC de los profesores, pero lo que es complicado son las metodológicas. En donde los profesores están necesitando ahora un verdadero baño, no es tanto en las competencias instrumentales, que también, sino en las metodológicas, en que sepan lo que es un aprendizaje basado en problemas, en lo que es un aprendizaje cooperativo, en lo que es una flipped classroom. Es decir, lo que necesitan y sobre todo que no, lo que tampoco necesitan es que alguien les diga flipped classroom, es una metodología, no, que lo vivan, pero lo tienen que vivir. Y lo tienen que vivir en su propio contexto, no en un curso de verano, porque en un curso de verano están pensando más en las vacaciones que en otra cosa. Sí, que lo piensen en su propio contexto. Todo esto está explicado en el artículo, los planes de innovación, cómo se evalúan y los facilitadores y dificultades. Todo eso lo que hace es una evaluación y hace una hoja de ruta. Porque cada centro, en función de cómo está, tiene un recorrido determinado y una velocidad determinada. Sí, y una velocidad determinada. Pero ahí hay un protocolo de evaluación, etc. Está cargando, pero es fácil. Habéis aguantado, ¿eh? Sois unos machotes. ¿Alguna pregunta más? Más que una pregunta era comentarte una cosa. El otro día la abuela de mi novia nos pidió a mi novia y a mí una tele, porque resulta que la mujer pasa muchas horas despierta y llegó un momento que nos dijo: yo necesito una tele para pasar tiempo. Se nos ocurrió comprarle una tele con acceso a internet, y cuando nos dimos cuenta estaba accediendo a YouTube a ponerse las fotos y a ver todos los monólogos, y nos estaba pidiendo grupos musicales que le pudiera gustar. Y yo entonces pensé, ¿y si esta mujer, sin haber estado educada, por además de estas personas que han pasado por la posguerra, que no han tenido, que ha prácticamente aprendido sola a escribir, y nos va preguntando cuando hace sus poesías, le gusta preguntarnos a ver si ha escrito bien con H o sin H, o con V o con V? Yo pensé, si esta mujer puede ser capaz de coger un aparato de estos y aprender a poner YouTube, ¿no seremos capaces nosotros de dar el cambio? Efectivamente. Qué interesante que comentes esto, porque bueno, yo antes yo estuve en una excedencia de 4 años como director en un centro tecnológico en las escuelas jesuitas de Cataluña, concretamente en la Fundación Juan 23, en Belviche, y aquí teníamos un centro comunitario en el que tenía una serie de abuelos que de alguna manera pues, acompañaban a sus nietos a la escuela y después les quedaba pues, todo el día, ¿no? Y bueno, pues pensé que algunas veces las aulas las tenía vacías y les propuse poner las aulas a su servicio, porque en el fondo era un centro, Belviche es un barrio, un barrio duro, de Hospitalet, ¿no? En el sentido de contexto crítico, ¿no? Y bueno, pues no os podéis llegar a imaginar lo que sucedió allí. Allí hubo una gran revolución, porque, bueno, incluso como anécdota, me vino una señora un día, pidió por mí, y
si no hay ninguna pregunta más, pues agradecerte bien, Ángel, que hayas venido. Pues, Un placer. yo me lo he pasado muy bien.